Podés empezar a prepararte para el verano también en la óptica Estela Ginchuk, porque allí está la temporada multifocal 2x1. Por la compra de un multifocal, Estela Ginchuk te regala otro multifocal de tu misma graduación de sol. Una oportunidad única, multifocal 2x1. Pasá por cualquiera de las 7 sucursales de la óptica Estela Ginchuk. En el bloque anterior planteábamos en este balance con nuestro invitado, el inspector de trabajo, sobre el trabajo en el Uruguay. ¿Qué pasa o qué señales o qué indica las decisiones de países vecinos de Macri de cambiar el Ministerio de Trabajo, transformarlo en Secretaría, y Bolsonaro que anuncia desmantelar el Ministerio de Trabajo? ¿Qué hay de fondo en esto y cómo lo vive y lo siente Uruguay? De fondo, primero, son decisiones soberanas Supuesto, de los gobiernos electos por el pueblo y sobre eso respetar pero no las es eso lo que decisiones estoy populares. cuestionando. El tema es cómo nos puede impactar a nosotros, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en la medida en la que Argentina, Brasil y Uruguay tienen en común que participan del mercado internacional con productos muy parecidos, podemos llegar a que la desregulación laboral sea un factor de competitividad del que no queremos hacer. O sea, estaría bueno que el mundo avanzara para que la competitividad significara... Nos deja fuera de competencia lo que pasa. Exactamente, pero que sea la competencia sobre la base de que yo hago mejores las cosas, tengo trabajadores más calificados, tengo más incorporación tecnológica, hago un mejor proceso de mi producto, vendo un producto de mejor calidad, y no que la competitividad sea porque en Uruguay los trabajadores tienen salarios pactados en negociación colectiva, derecho a la salud, derecho al seguro de paro, derecho al seguro de desempleo. ¿Se entiende? Me parece que este sí es un desafío que notoriamente lo tenemos que ver con preocupación. Bien, la última pregunta de mi parte, después por supuesto abrimos al panel. Si tuviera que hacer en breve un balance, hay cosas que son evidentes, ¿no? Cómo mejoró la formalidad, cómo disminuyeron los accidentes laborales, pero después... De verdad que hay cosas que no me termina de cerrar, porque además varían según la perspectiva en la que se mire, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la conquista del Consejo de Salarios. Reconociendo aún así la conquista, el propio Richard Reed dice que fallaron, por ejemplo, en uno de sus cometidos, que es redistribución de la riqueza, ¿no? Sí. Que sigue habiendo un lumpenaje de trabajadores que no tienen ganas de trabajar, la cultura del trabajo. Sí. ¿Me puede hacer un balance desde esa perspectiva? Hay que ver en el contexto en el que Richard manifestó eso. La evidencia es muy clara, que esto es así. El principal elemento que explica la reducción de la pobreza en el Uruguay es la generación del empleo y del empleo decente. Esto hay sobrada evidencia. No se explica por los famosos planes sociales. Eso no es así. Es el Uruguay baja la pobreza porque hay empleo y hay empleo decente, o sea, con seguridad social, con laudos en los consejos salarios, etc. Primera cuestión. Segundo, hay una redistribución de la riqueza medida en dos cuestiones. La distancia entre los que ganan más y los que ganan menos se achicó, y eso además en general hizo de que el Uruguay tenga en América Latina en estos últimos 15 años el crecimiento mayor de la clase media, que es algo, yo sé que es medio difuso, pero bueno, cuando hay que poner una vara, que es medir la clase media con ciertos parámetros. Bueno. Pero lo importante es que vos midas lo mismo en Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, y cuando medís con esos parámetros, a nosotros nos va mejor. Y esto, sinceramente, se explica por las características de nuestro país, justamente por el crecimiento sostenido de los salarios y las jubilaciones. No nos olvidemos de que las jubilaciones en nuestro país se ajustan en la misma medida que los salarios. Por lo tanto, todos los ajustes salariales se terminan trasladando en porcentaje al mismo incremento de las jubilaciones. Y esto es lo que ha explicado esa redistribución. Cuando hablamos de algún penaje... Ahora, a fin de año, no sé cuán de acuerdo pueda estar con usted en la perspectiva o en el panorama general, ¿no? A ver, dale. Si lo escuchara hablar un jubilado en este momento, no sé cuándo acuerdo podría estar en acompañarlo en que el salario aumenta general. Igual que la jubilación, no es una discusión. En la sensación de haber salido de determinado lugar o poder... Quiero ser preciso en lo que digo. En el Uruguay,
las jubilaciones aumentan en la misma proporción que los salarios. Esto, yo entiendo que alguien pueda tener una sensación distinta, pero en un programa de televisión, una autoridad del Estado no puede menos que decir cómo son las cosas. Después, cómo lo ve una señora, un señor que va a la jubilación y dice, ¿qué me van a aumentar a mí si yo ganaba 10.000 pesos y aumentaron 1.000? Puede tener una sensación, pero uno tiene que tener responsabilidad. Mire, a usted le ajustaron en el mismo porcentaje que le ajustaron a los trabajadores. Y hay que decirle, y esto pasa en Uruguay y no pasa en otros países. Y en los países vecinos se aplican esas recetas de ajuste, particularmente con las pensiones, porque tienen, entre otras cosas, menos posibilidades de responder en la manifestación popular de la defensa de sus intereses. Eso es una cuestión así. Pero me quería remitir al otro, lo que tú planteaste, lo de la cultura del trabajo. Sí, y en eso hemos mejorado, nos hemos... hemos madurado, madurado es la palabra. Bueno, exactamente. Yo creo que tenemos, en primer lugar, que ser conscientes que tenemos que trabajar muchísimo más en la cultura del trabajo. Pero creo que también tenemos que valorar el triunfo de que cuando vos metiste 300.000 personas en el mercado de trabajo que antes estaban fuera, obviamente estás hablando de que si estuvieron por mucho tiempo afuera, no tienen la misma cultura en su ámbito familiar de tener el compromiso con el trabajo, y esos son los desafíos del crecimiento. Yo prefiero los desafíos del crecimiento de que incluí personas que antes no estaban, que generan problemas, a decir, prefiero que no estén, así trabajo con los más sanitos. Yo no hago esa opción. Bien. Melissa, miren que quedan los últimos minutitos nada más. Sí. Yo hacer algunas puntualizaciones. Respecto del tema de la inversión, la mayor parte de la inversión en nuestro país es privada, más o menos un 20-23% es pública. Entonces, si nosotros miramos la inversión privada, desde el 2012 viene cayendo en picada, una tendencia totalmente decreciente. Esa tendencia no la vamos a poder revertir con ningún tipo de exoneración ni ningún pequeño incentivo. Son cuestiones que ya se han vuelto estructurales y hay que cuestionarnos las causas de fondo y cómo lograr cambiar, al igual que con el tema del desempleo, la matriz productiva, cómo lograr empleos genuinos, que de la misma manera los subsidios, los incentivos, las exoneraciones, como bien decían, son parches que no están generando empleos verdaderos, que esos empleos no son sostenibles en el tiempo. Ahí tiene mucho que ver todo lo que hacemos desde el plano educativo y las políticas que llevamos adelante para lograr transformar la matriz productiva y para lograr no ir de atrás corriendo el tema de la tecnología, sino que verdaderamente poder transformarnos y que la masa de desempleados se pueda adaptar a los cambios tecnológicos. Eso me parece relevante. Y después, otro tema, como siempre decimos, con el tema de las comparaciones, cuando nos vamos a compararnos con periodos, momentos históricos de nuestro país similares. No me es tan relevante hablar de 300.000 desempleados que entraron en el mercado laboral cuando no me estoy comparando con momentos de crecimiento de la misma magnitud en nuestro país. Bien. Comparándolo ahora con el 2002, quería consultarte ya sobre el final. Ha sido un año marcado por la llegada de extranjeros, ¿no? Y muy vinculados al empleo. Hemos visto por allí incluso algunos cartelitos en comercios que decía solo tomo extranjeros. Todos sabemos las polémicas que eso ha generado a nivel de la opinión pública, pero desde el Ministerio, ¿qué dicen las cifras? ¿Cuál ha sido la incidencia de los extranjeros en el mercado laboral y cuánto en la informalidad? Más mito que realidad. Yo comparto buena parte de lo que tú decías. El gran desafío es pensar en los cambios en la matriz productiva y tal vez Uruguay necesite un nuevo periodo de reformas enfocadas a premiar más ese cambio en la matriz productiva. Pero en la calificación del empleo, ahí sí tenemos buenas cifras, porque logramos multiplicar por 10 o por 12 la cantidad de trabajadores y de trabajadoras que están asistidos en cursos del INEFOP. Es una buena cifra. Los migrantes, lo primero que tenemos que hacer, no mueven la aguja. O sea, nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad en esto. Cuando los trabajadores migrantes son el 2,4, el 2,6% de los trabajadores del Uruguay, y antes eran el 2,1, el 2,2, estamos hablando de que de cada 1.000 puestos que se han ocupado, 3 lo ocupan en esta nueva oleada los migrantes latinos que vienen. Entonces,
Primero, quitarle la sensación de que son un montón. Tal vez por donde estén ubicados, nosotros tenemos. Yo trabajo en la Ciudad Vieja, yo digo, hay un montón, pero la realidad es esta. Los trabajadores registrados en la Seguridad Social, que es la otra característica en Uruguay, no hay mucha diferencia en las fiscalizaciones entre la Seguridad Social de los migrantes y la Seguridad Social de los uruguayos. Cuando vos vas a una empresa, hay una empresa que tiene en negro, no es que tiene en caja a los uruguayos y 4 extranjeros, eso no, cuando se da, llama mucho la atención. Bien. Entonces, no tenemos un gran número que nos haya desequilibrado, esa es la realidad, y sí tenemos este fenómeno. La característica de los migrantes de esta nueva oleada es la siguiente. Están ocupando puestos de trabajo que cuando yo comparo la calificación del migrante con la calificación del uruguayo de ese puesto, la calificación del migrante es mayor. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eso debería preocuparnos. Este sí es un fenómeno que tiene, entre otras cosas, el factor de que el migrante dio el paso para ir a un país que no conoce. Entonces, lo primero que hace, yo me inserto en el mercado laboral. Después de que estoy, busco y encontraré algo mejor. Señores, último día del año. Tenemos que cerrar el programa y me encantaría cerrarlo con optimismo, ¿no? Aunque lo construyamos sobre bases de pensamiento mágico, no importa, pero ser positivos y ser optimistas. Gracias por acompañarnos, Inspector General de Trabajo, Gerardo Rey. Gracias a todos ustedes, como siempre. ¿Alguien tiene así algo que quiera decir como vos que tenés carita de... ¿Tenés reflexión así para compartir? Época de Monaguillo. Me quedé pensando en la primera parte del programa, los requisitos de la felicidad. Me parece que falta uno que para mí es el más importante, es sentirse útil a los demás. Yo creo que entonces pongámosle 6 preguntas al cierre del programa de hoy. Tiene mucho que ver. Bueno, por eso yo ataba las dos cosas, ¿no? ¿Viviste como ser humano o como robot? ¿Apostaste o cultivaste tus vínculos? ¿Hiciste ejercicio? Esa la hago bajito porque yo no hice todo el año. ¿Pudiste sentirte agradecido? Ayuden. ¿Cómo manejaste el estrés? ¿Y cuán útil fuiste a los demás? Y esa yo la pondría en primer lugar. Me gustó. Está bueno. Que tengan una feliz noche de año. Hasta mañana. Chao, chao, chao.